cuéntanos cómo ha sido coger este gran libro, como es Los renglones torcidos de Dios, que si no me equivoco es de 1970 por ahí, ¿me suena? 70, por ahí. Y llevarlo al cine, porque claro, nosotros teníamos una imagen en la cabeza de cómo eran los personajes y verlo en el cine ha sido totalmente diferente. ¿Cómo le has dado forma? Bueno, parte del proceso de adaptación es cada lector se va a hacer una imagen de lo que sería su universo de los renglones torcidos de Dios. De hecho, hay una adaptación hecha en México Sí. por los 80, que el propio Torcuato participó, creo, en el guión. Claro, al final cada director tiene su imaginario. En ese caso, a mí me ofrecieron hacer la adaptación. Me costó mucho decir que sí, precisamente por el vértigo que suponía entrar en el mundo de los renglones y saber, ¿no?, que era una novela tan conocida que yo había leído, y había vértigo, pero también había mucha seducción por lo mucho que me fascinaba el personaje de Alice Gould, el personaje que interpreta a Bárbara Leni, y al final con Guillem Clua, con el guionista y dramaturgo, lo que decidimos fue hacer una película que básicamente el punto de vista es el viaje que hace Alice Gould a través de la novela, ¿no?, y cómo traducirlo en pantalla, es decir, cómo el espectador en un medio distinto, que es el cinematográfico, podía sentir lo mismo que sentía un lector al leer la novela hace 40 años, sabiendo que en esos 40 y tantos años ha habido mucho cine entre medias, por lo cual había que hacer una mirada un poco una mirada propia para que la película se sintiera también como una película actual. Yo pensaba cuando leí la noticia de que ibas a adaptar la novela, que te llamó 3 Media y Warner, pensé, ¿cómo no has salido corriendo ante el vértigo de adaptar esto? Salí corriendo, claro, tardé unos 6 meses en aceptar la propuesta. Es verdad que en esos 6 meses con Guillem Clua empezamos ya a trabajar en lo que podía ser una estructura. El reto es muy claro, al final la novela está escrita hace más de 40 años, mucha gente la ha leído, pero es una novela escrita en un momento muy distinto, para un público muy distinto, en un contexto histórico muy distinto, en un medio muy distinto que es el literario. La novela juega muchísimo al monólogo interior, cómo traducir todo ese viaje en imágenes, ¿no? Entonces, en esos 6 meses ya hubo un planteamiento de todo eso y también hablé con Bárbara para ofrecerle el personaje, porque para mí era imprescindible que ella quisiera ser Alice Gould para aceptar el proyecto. A mí me gustaría preguntarte, Oriol, en el caso de esta película, te inspiras en este libro que hablamos, pero hay otras muchas en las que surge de ti mismo, o de tu propia experiencia, como comentabas. Me gustaría saber también cómo es el proceso de escribir una película y de dónde surgen las ideas, en este caso, pues, Contratiempo, El Inocente. Bueno, El Inocente es otra adaptación de un autor que se llama Harlan Coben, pero en las películas anteriores al final surge de algo que llevas dentro, ¿no?, y que de alguna manera te está llamando, ¿no? Al final no existe eso que son las musas ni la inspiración. O sea, quiero decirte que al final siempre hay algo dentro de ti que te impulsa de alguna manera a querer hacer algo, y lo que tienes que saber es el por qué quieres hacerlo, ¿no?, y a partir de ahí ponerte un poco a trabajar. En el caso de Los renglones, siendo una adaptación, el por qué, la respuesta estaba en la esencia del personaje de Alice Gould, ¿no? Es decir, a mí lo que me mueve a querer hacer la película, entre muchas otras cosas, es hacer un viaje a través de la cabeza del personaje que interpreta Bárbara Leni, y luego obviamente hay más temas de fondo, es decir, hay mucha fascinación por todo el universo que se recrea, por todo ese sanatorio en 1979, por el contexto en el que transcurre, pero insisto, o sea, siempre hay un motor inicial, y en este caso el personaje de Alice Gould. ¿Y cómo ha sido el estar con Bárbara Leni, que sí que, como has dicho antes, que querías que estuviese ahí, y con Edward y Loreto? Porque a mí también me ha gustado mucho los niños, cómo hacen el papel los niños y lo importantes que son en la película y cómo atrapan al espectador. ¿Cómo ha sido estar también con ellos? Bueno, ha sido un trabajo primero de casting, de entender muy bien cada personaje, ¿no?, que representaba y que necesitábamos transmitir en pantalla. Mucho ensayo, al final con Edward y con Loreto son actores de primera, con lo cual el proceso ha sido uno, porque ha sido un proceso, pues, de leer, de entender, de ensayar, de levantar las escenas juntos. Pero por ejemplo en el caso, por ejemplo, de los gemelos, ¿no?, que al final es un solo actor interpretando a los dos, o del gnomo, del hombre elefante, había algo
que necesitaba de un trabajo distinto, ¿no? Porque en el caso de los niños de Rómulo y Remo, Samuel era la primera película que hacía, entonces ahí sí que hemos tenido que trabajar desde otro sitio, también con un coach que estuviera con él todo el día, buscar cosas más sensoriales, hemos trabajado muchísimo con música, hemos intentado, por ejemplo, que el sanatorio estuviera vivo todo el rato, o sea, los 200 figurantes que aparecen por la película están todos en personaje, todos tienen su patología, tienen su pauta de comportamiento, y había una persona con ellos trabajando cada día para que estuvieran en personaje durante prácticamente todo el rodaje. Con lo cual había algo también de impregnar, ¿no?, a los actores de todo eso que les estaba rodeando. Siendo una persona tan calculadora y que cuidas hasta el mínimo detalle, ¿cómo es adaptar una novela, pero hasta qué punto eres fiel? Quiero decir, yo por ejemplo como espectadora fui sin haberme leído el libro y la disfruté muchísimo, pero una persona que ya se haya leído la novela, ¿hasta qué punto se va a sorprender con la película? Cualquier adaptación siempre es una adaptación, es decir, una cosa es un libro, es un medio distinto, la manera de consumirla es una, y una adaptación es precisamente una adaptación, es decir, escoger un material original y existente y traducir ese espíritu en pantalla. Obviamente que hay una parte de mirada. En los pases que hemos hecho, mucha gente que había leído la novela ha entendido perfectamente cuál era el proceso de adaptación, sobre todo porque el recuerdo que tú tienes más fuerte de la novela es el personaje de Alice Gould, y ahí sí que hemos sido muy fieles a la novela. Luego es verdad que adaptar Los renglones torcidos de Dios en todo su esplendor implicaría hacer una serie de 3 temporadas, con lo cual no nos cabía. Pues a partir de ahí sí que intentas tomar decisiones, y sí que muchos de los lectores han reconocido el esfuerzo en condensar pasajes que a lo mejor eran 100 páginas, ¿no?, de intentarlos condensar y meterlos, que igual pasan de una manera distinta como pasan en el libro, pero el espíritu es el mismo y la función que cumplen en el contar la historia es el mismo. Entonces el esfuerzo ha venido bastante, mucho por aquí, ¿no?, por intentar preservar ese espíritu. Y dices que eres fiel, pero también cuentas con un gran elenco. Como director, ¿dejas improvisar a los propios actores o siguen un guión muy agregado que no...? No, esto va por fases. Una vez tú tienes el guión escrito, empiezas a hacer lecturas, a ensayar. En esos ensayos pasan cosas, ya ajustas cosas. Yo soy muy de adaptarme mucho a qué actor está interpretando un segundo personaje, porque al final es quien lo va a defender. Pero luego sí que es verdad que en esta película, que era tan, en algunos momentos, imprevisible por todo el entorno, ¿no?, porque al final en primer plano están pasando cosas, pero en segundo plano hay muchísima figuración que está en personaje y que está interactuando también con el primer plano. Aquí sí que hemos abierto un poco el grifo a que si pasaban cosas las pudiéramos disfrutar, o por ejemplo en el caso de Bárbara, pues según qué cosas no se las dejé ver hasta el momento de rodar. Pues la entrada en el baño, por ejemplo, Bárbara no vio lo que se iba a encontrar hasta entrar ella por primera vez, ¿no?, en el baño, ¿no?, una manera de acercar a la actriz al personaje y a lo que estaba sintiendo. A mí, por ejemplo, también me gusta, en el caso de Loreto, que su personaje, el silencio, también juega una forma muy importante en la película. Sí. ¿Siempre lo quisisteis llevar a cabo o según iba llevando Loreto todo el guión, todo el proceso de interpretar a su personaje, lo ibais haciendo? Y luego, ¿cómo definirías la película en 3 palabras? En 3 palabras. Vale. En el caso de Loreto, es verdad que en el proceso de ensayo, y que ya está un poco en la propia esencia de la novela, es un personaje que, más allá de muchas cosas, también es un poco la mirada del lector en el libro o del espectador en la pantalla grande. Al final la película te plantea un dilema y los personajes se tienen que posicionar. Loreto, por cierta empatía, porque con el personaje de Alice Gould tiende a una cosa, además cuestiona mucho los métodos de Samuel Alvar, que es el personaje de Eduardo Fernández. O sea, hay como algo de la mirada silenciosa de Loreto que ayuda a posicionar de alguna manera al espectador, y esto obviamente sale en los ensayos, pero también luego, una vez está rodando, es verdad que pasan cosas y que te permites disfrutarlas. Claro. Y si tuviera que definirte la película en 3 palabras, te la definiría como una montaña rusa. Y una cosa que es llamativa es que aunque está ambientada en la década de los 70, sí que es verdad que se siente actual como espectador. ¿Cómo encontraste ese punto de equilibrio? Bueno, de muchas maneras. Hubo mucha documentación para acercarnos muchísimo a la época, rescatamos mucho archivo de la época, vimos muchas fotos, vimos muchas películas, pero sí que había algo de
de no intentar hacer, y que se me entienda bien, como caricatura, ¿no?, de la época, sino que se presentara una época concreta, que es la España en transición de 1979, pero que el espectador la pudiera sentir como una historia que estaba pasando en ese momento, como si fuera real. Por poner un ejemplo, pues películas como Zodiac, que también hacen época, no son películas que las sientas como que están haciendo época y sin embargo transcurren en una época muy concreta, ¿no? Había algo de intentar acercar la época y la narración al público de hoy en día. Yo es que una cosa que me gusta mucho de ti, y creo que por eso estoy aquí, porque me gusta mucho siempre cuando sacas una película verla, que nunca te puedes fiar. O sea, si llevas una hora de película, nunca te vas a fiar de que ese es el final. O dos, en este caso, decía, ¿qué va a pasar? Claro, de hecho, vimos la película ayer y en los últimos 10 segundos cambió todo. Cambió. Y digo, ¿qué ha pasado? Sí. Si tú ya nos la colamos otra vez, no podemos... ¿Definirías eso como tu esencia? Bueno, no sé si es mi esencia. Hay algo que siempre lo cuento porque me parece bonito, que es... Yo me cultivé mucho en el thriller porque mi abuela era una gran lectora de novelas de misterio, una gran fanática de las películas de Hitchcock. Entonces a mí hay una sensación que siempre me he llevado conmigo, que es la sensación de irme a dormir con un libro y no poder parar de leer. Hasta que llegaba al final y luego ya está, ya podía apagar la luz y irme a dormir. Y hay algo de eso que intento de alguna manera poner en las películas, ¿no?, en reproducir esa sensación que tiene el lector de no poder parar de leer, ¿no?, hasta que llega al final. Y sí que hay algo que supongo que de alguna manera u otra, como forma parte de mí, lo acabo poniendo en las películas. No, quería saber qué importante es la salud mental y cómo lo refleja en esta película, que lo refleja muy bien. ¿Cómo ha sido el llevarlo a cabo? Porque habéis tenido ayudas de psiquiatras, de psicólogas. Sí. ¿Qué pautas os han dado? Porque no hay muchas películas que traten sobre este tema y que está siendo cada vez más importante día a día. ¿Cómo ha sido? Bueno, mira, empiezo por el final. Por suerte se ha normalizado mucho la mirada sobre la salud mental. Hoy en día no pasa nada por decir que vamos a terapia. Yo voy a terapia, por ejemplo, me ayuda, es algo enriquecedor, y luego creo que se ha normalizado muchísimo la mirada sobre el tema. Pero es verdad que la película habla de una época muy concreta, que es el año 79, donde todavía había un estigma sobre esa gente. Esto está en la propia esencia del libro, ¿no?, Los renglones torcidos de Dios, que el título mismo te lo está contando. Entonces sí que hubo mucho trabajo de documentación precisamente para entender cuál era el contexto real, ¿no?, de la novela y en el que se iba a ubicar la película. Yo tuve la suerte de poder hablar con uno de los productores, que era el que tenía los derechos de la novela, que él conocía Torcuato y me transmitió mucha información del propio autor. Y luego, evidentemente, pues psiquiatras que nos han asesorado no solo desde el guión, sino luego desde estar en rodaje y ayudarnos con todo. Hemos desglosado la novela entera con todas las patologías que aparecen, porque como todas no cabían en primer plano en la película, sí que las desglosamos porque por lo menos estuvieran, o en segundo plano tuvieran su pequeño momento de primer plano. Estoy pensando en El hombre de cera, por ejemplo, que aparece muy brevemente en la película, pero que en la novela tiene más peso, pero lo hemos desglosado. Una vez se hizo este desglose, fuimos a buscar a los personajes, es decir, salimos prácticamente a la calle a buscar a la figuración que pudiera encajar con esas patologías, y había una persona que ha estado permanentemente trabajando con ellos. Todos tenían su diagnóstico, su pauta de comportamiento, estaban en personaje prácticamente todo el rodaje. Ha sido una experiencia brutal, porque además se han implicado muchísimo y se ha creado una gran familia alrededor de todo eso, ¿no? Pero sí que ha habido mucho trabajo de dejarnos empapar por gente que nos ayudaba a entender lo que era ese momento histórico. Y la película lo que sí cuenta es cómo hay una nueva psiquiatría que ya está apareciendo, que es un poco el personaje de Loreto, y que está ya empezando a cuestionar a la vieja psiquiatría y a ciertos métodos y a cierta manera de ver todo el mundo de la salud mental, ¿no? Y es gracias a esos personajes que seguramente hoy en día la mirada cambia totalmente. Sí, y ya esto un poco a lo friki de guión. Yo viendo la película me fijé en dos cosas. Una era el elemento de la lluvia, cómo utilizabas la lluvia en momentos clave, y otra, la raíz del pelo de Bárbara, cómo iba creciendo. Quiero saber cómo surge eso, cómo es ese proceso, porque a mí me fascinó. Decía, ¿cómo lo hace, tío? Me gustó muchísimo. Bueno, había algo... Detalles así. Bueno, en el caso del pelo de Bárbara, había algo sutil de ir contando que el tiempo es muy relativo ahí dentro y que el tiempo está pasando. Aunque el espectador lo sienta como que es poco tiempo, en realidad
lo que estamos No te lo contando. dicen, pero lo estás viendo. Es una manera sutil de contar que ha pasado más tiempo del que nosotros estamos viendo ahí encerrada, y eso fue una idea que obviamente una vez empezamos a trabajar los looks y tal, pues surgió como manera natural de contar el paso de tiempo. Y en el caso de la lluvia, es que la lluvia siempre tiene una cosa como liberadora, ¿no? Y había un momento que también se inspira en la novela, que es una excursión, que aquí sucede de una manera distinta, pero que está en la esencia del libro, que bueno, es una lluvia que evidentemente juega un papel metafórico dentro de la película, aparte de que creo que ayuda al espectador a seguir la narración, el hecho de que estamos en la noche de la lluvia, ¿no? de alguna manera. Y luego había una imagen icónica de una película que me gusta mucho, que es Corredor sin retorno, en el que hay también una lluvia, que en ese caso es interior, de una imagen que a mí se me había quedado mucho de pequeño y que quería como de alguna manera poner también en... Sí, era como una tormenta personal, ¿no? Sí, hay algo metafórico. Sí. Y como para acabar, como me dice la compañera, tema de Goyas y tema de premios. Vamos a ponerlo bien. ¿Crees que Los Renglones Torcidos de Dios Sí. puede estar nominado a los Goya o puede tener alguna nominación? Yo es un tema en el que ni entro ni salgo, quiero decirte que al final, y más en un año como este, en el que la cosecha de películas ha sido tan grande Qué guay. y tan extraordinaria, creo que lo que hay que celebrar es que en España se siga haciendo cine que la gente vaya a ver, que se siga haciendo cine que llegue al público y que podemos estar muy contentos con la cosecha de este año y que hay que celebrar el cine español. Pero seguro que un Goya cae por Sí. Espera. Nada, vamos a animar ya rápido que se ha cambiado el día 6 de octubre, que vaya la gente a verlo en la claro. semana del cine, Claro, que eso es un detalle que... No, hemos, sobre todo... A 3:50. No, claro. Hemos adelantado un día el estreno de la película, porque esta semana es la fiesta del cine. Bien. Claro. Y el jueves es justamente El último día. el día del cine español, es la fiesta del cine español, con lo cual nos parecía que era bonito adelantar un día el estreno coincidiendo con la fiesta del cine español, que las entradas, yo creo que el día de la fiesta del cine está a 3,50, Sí. con lo cual ya no hay excusa para no ir al cine, pero a ver cine español. Eso sí, pues muchas gracias. Muchas gracias.